buenas tardes. Yo me llamo José Pablo Calleja, no soy abogado ni economista, soy trabajador social, así que una rara avis, una especie invasora, aquí que va a hablaros sobre revitalización sindical, que es una parte de mi tesis doctoral que ya finalicé este año. Y bueno, os paso a comentar. Quiero hablaros de muchas cosas y que yo considero muy interesantes y tengo que ser muy sintético. Entonces, bueno, voy a sobrevolar sobre ellas. Están todas más desarrolladas en la comunicación y luego también en mucha más profundidad en la tesis. Si alguien quiere hacer esos documentos, que se ponga en contacto conmigo y se los doy gustosamente. Bien. Tengo que empezar hablando un poco de la corriente de estudios de revitalización sindical, que es una corriente anglosajona que a finales de los 90 surge porque, bueno, en ese ámbito los sindicatos habían sufrido, si cabe, con más dureza los efectos de la crisis del sindicalismo global. Y entonces, una serie de académicos se ponen a investigar para ver de qué manera los sindicatos, a ver de qué manera contradicen la teoría esa de que los sindicatos son dinosaurios de la era industrial y que están condenados a desaparecer. No, ellos mantienen que los sindicatos son capaces, y es necesario, además, que mantengan un papel importante como actores en el ámbito social, pero que para eso tienen que acometer profundas transformaciones. Bueno, pues ellos investigan sobre todo cuáles son esas transformaciones. Entonces, las principales aportaciones que yo he utilizado en la tesis serían, en primer lugar, las estrategias de revitalización más reconocidas, las dimensiones de la revitalización que están construidas en función de aquellos factores en los que se observa un mayor debilitamiento sindical, y las fuentes de poder sindical, tanto tradicionales, que son sobre las que se asientan normalmente los sindicatos, y otras complementarias que, sin ser necesariamente nuevas, quizás están abandonadas en este pasado más reciente y haya que volver a ellas por su potencial revitalizador. Bien, sobre esto yo desarrollo un marco analítico. En el nivel operativo serían las fuentes de poder sindical. Vamos a tratar de hablar de la revitalización sindical dentro del campo de acción de los propios sindicatos, por eso las fuentes son el nivel más operativo. El nivel estratégico, o sea, qué acciones sirven para desarrollar las fuentes de poder sindical. Y después el nivel evaluativo, las dimensiones que os comentaba antes, para analizar el impacto en favor de la revitalización o en la profundización del debilitamiento. Bien, bueno, la metodología de investigación es una combinación de técnicas cuantitativas y cualitativas, fundamentalmente entrevistas semiestructuradas a informantes clave, casi todos sindicalistas, de todos los sindicatos considerados, bueno, según la Ley Orgánica de Libertad Sindical, más representativos a nivel nacional o autonómico. Paso directamente a comentaros algunos de los resultados. Los resultados los he puesto por bloques. Los bloques combinan una fuente de poder sindical con la estrategia que va más directamente a desarrollar esa fuente de poder sindical. Entonces, en cuanto al poder asociativo, que sería la afiliación, se observa la importancia fundamental, como pone ahí, de recuperar, retener e incrementar la afiliación. La afiliación es una base de recursos financieros y de recursos humanos para el sindicato, sobre la cual basar cualquier estrategia de revitalización. Sin la afiliación no se puede. ¿Qué ha pasado con la afiliación? Y estoy hablando del balance neto en el conjunto del Estado español, pues que se observaba una altísima fluctuación de la afiliación, a pesar de que, bueno, parecía que se mantenía estable, o que incluso en algunos periodos crecía en paralelo a la marcha del ciclo económico. Pues lo que pasaba era que había muchas altas, pero también había muchas bajas. A partir de 2010 hay más altas que bajas, entonces esto se pierde en el balance neto de afiliados, y esto lleva a un debilitamiento del conjunto del sindicalismo que hay que desarrollar estrategias para conseguir mejorarlo. En este sentido, algunas estrategias que ya han desarrollado algunos sindicatos, como por ejemplo el modelo de servicios, y estoy hablando de servicios no sindicales, pues esto ha demostrado que no sirve para retener afiliación ni para captar afiliación.
Dentro del modelo organizativo, si habéis oído hablar del modelo organizativo, organizing, muy típico de los, desarrollado en los países anglosajones, yo me pregunto si sería útil en el contexto de nuestro marco de relaciones laborales. Bueno, sí, en sectores de baja sindicalización y muy precarizados. Paso a otro bloque, el poder estructural. El poder, la posición del sindicato, digamos, en la negociación colectiva. Bueno, esto es uno de lo que más se ha deteriorado en los últimos tiempos dentro del sindicalismo. Y esto es muy importante y depende, el devenir del sindicato depende de esta función porque ahí está la utilidad del sindicato para los trabajadores. Urge medidas innovadoras y reforzar otras fuentes de poder sindical. ¿Por qué? Y luego hablaremos al final en las conclusiones un poco de esto. Las fuentes de poder sindical tienen que desarrollarse en paralelo, porque se produce un proceso de retroalimentación. Yo puedo reforzar mi posición en la negociación colectiva a través de la afiliación. A través de, si tengo poder institucional y lo sé manejar bien, se mejora la posición del sindicato en la negociación colectiva, o a través de la capacidad que tenga para la movilización. También deciros que la división intersindical, así consideran los teóricos, que favorece el debilitamiento del sindicato en la posición, en la negociación colectiva, del sindicalismo en general, ya sabéis, siempre que hay discrepancias en la negociación colectiva, generalmente van en beneficio del empresario. Y dentro del ámbito anglosajón también hay una estrategia que es la cooperación. Hablan de, bueno, y también se habló, creo que la catedrática de la Universidad de Cádiz que estuvo esta mañana estuvo hablando de los open books y digamos, estrategias para que los trabajadores cooperen con la empresa y eso se puede utilizar como estrategia de revitalización. Hay algunos autores que así lo consideran. Pero esto requiere de unos ciertos requisitos. Cooperar con el sindicato, cooperar con el empresario, porque sí, no genera revitalización del sindicalismo. Se tiene que dar unas condiciones muy concretas. ¿Qué suele pasar en nuestro marco de relaciones laborales? Suele pasar que cuando se hace una estrategia de cooperación es por la debilidad de la posición sindical. Es una cooperación forzada y eso no conduce a la revitalización sindical, más bien al debilitamiento, porque los trabajadores perciben que el sindicato se está vendiendo a los intereses del empresario. Entonces, la cooperación sirve como estrategia, pero sobre ciertas condiciones que desarrollo en los documentos que antes os comentaba. Sobre el poder institucional. ¿Qué ha pasado con el poder institucional? Que ha generado excesiva complacencia en las organizaciones sindicales, no en todas, en las que lo han practicado masivamente, digamos, los sindicatos más grandes del Estado español. Y al generar esa complacencia, pues lo que han hecho ha sido descuidar otras fuentes de poder sindical. Y el problema que tiene el poder institucional es que es un poder dependiente. Es un poder dependiente de una fuente externa, los gobiernos, que lo pueden retirar a voluntad. Y si no has desarrollado las fuentes de poder sindical independiente, si no tienes una buena afiliación, o un buen nivel de afiliación, vitalidad organizativa, capacidad para la movilización, etcétera, entonces te retiran ese poder institucional y el debilitamiento es mucho mayor. No obstante, el poder institucional se considera, dentro de la corriente de estudios de revitalización sindical, se considera que es un poder muy necesario porque sirve para consolidar avances y, sobre todo, mejorar las condiciones en las que operan los sindicatos a nivel legal y por esos desarrollos, ¿no? En cuanto al poder de coalición, que es una fuente de poder sindical complementario. Bueno, se observa que los sindicatos en el Estado español no la practican mucho, es vista con desconfianza tanto por los propios sindicatos como por los actores que alguna vez se plantean aliarse con los sindicatos. Si lo hacen, suelen ser coaliciones para una cuestión muy puntual, en raras ocasiones es para un apoyo mutuo. Y ese tipo de coaliciones no tienen suficiente potencial revitalizador. Las coaliciones que tienen potencial revitalizador son coaliciones profundas, donde el sindicato se abre a otros grupos, a otros movimientos sociales. Y sobre todo, aquí lo que quería comentar, por la situación actual, es que, y perdonar que se me ha desconfigurado la letra y ahí veo que no se ve, lo que quería comentar es que existe ahora mismo riesgo de que los sindicatos se vean desplazados por otros movimientos sociales de su papel en el conflicto social.
y pueden revertir esta situación utilizando inteligentemente las alianzas. Bien, voy un poquitín más rápido, que voy más de tiempo. En cuanto al poder organizativo, digamos, cómo la organización puede desarrollar poder desde internamente y cómo puede aprovechar mejor sus recursos. Bueno, pues deciros varias cosas. Los cambios organizacionales que se han dado son fundamentalmente defensivos. Vamos a hacer una fusión de federaciones para crear una economía de escala y así mejorar los recursos del sindicato. Esos cambios no tienen una orientación estratégica para la revitalización del sindicato, son cambios fundamentalmente defensivos. Deciros también que hay diferencias notables entre federaciones. Hay demasiada concentración de poder en aquellas federaciones donde hay repositorios de afiliación estable, fundamentalmente el sector público. Se está concentrando mucho poder en esas federaciones dentro de los sindicatos. Esto es un problema, hay que avanzar en la solidaridad interna. Existen colectivos infrarrepresentados, tanto en la afiliación, que es necesario extenderla, como entre los cargos sindicales. Sí, en tiempos de crisis como en el que estamos en el sindicalismo, hay presencia hay organizaciones donde hay estructuras que no sirven a los objetivos sindicales y ahí, aunque sea paradójico, habrá que plantearse reestructuraciones. Y hay entrevistados que hablan de la importancia que para ellos ven en el ámbito local como un nuevo espacio de representación de los trabajadores, porque ahora las trayectorias laborales son discontinuas y quizás las estructuras rígidas del sindicato no están adaptadas a eso. Sobre el poder moral, y ya voy concluyendo, perdón, sobre el poder moral, deciros que es muy urgente mejorar la imagen social de los sindicatos, que según las últimas encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas, los sindicatos son una de las instituciones peor valoradas de la sociedad. Sobre esa imagen no se puede construir ninguna estrategia de revitalización efectiva. Hay que desarrollar estrategias comunicativas eficaces, hay que renovar la imagen, hay que renovar el discurso. Y, por último, y vinculado con el poder moral, también se hablasteis los compañeros, habló John de ello, hablasteis sobre la visión internacional. Todos los sindicalistas que yo he entrevistado están muy frustrados con esta dimensión internacional del sindicalismo, quizás porque en su momento la recibieron con mucha esperanza, para contrarrestar la globalización, pero la debilidad de la posición sindical hace que enseguida se acaben en luchas fratricidas, cada uno defendiendo lo suyo para su propio país. Y esto hay que ponerle remedio porque es un mecanismo fundamental para el futuro del sindicalismo, y esto implica reforzar las estructuras sindicales supranacionales, y para ello habrá que plantearse destinar muchos más recursos y delegar poder decisorio. Como conclusiones, deciros que la revitalización sindical es un proceso que requiere una visión integrada, combinando todas las fuentes de poder sindical. Este proceso de desarrollo puede generar un círculo virtuoso, en el sentido de que, por ejemplo, un reforzamiento del poder moral del sindicato me puede servir para captar más afiliados. Si tengo más afiliados, tengo más vitalidad organizativa. Si tengo eso, puedo mejorar la posición en la negociación colectiva. Con eso mejora la utilidad del sindicato y eso me sirve a su vez para captar más afiliados y se genera un círculo virtuoso. Pero también puede generarse un círculo vicioso y contribuir al debilitamiento. Por ejemplo, me voy a centrar en la visión institucional y eso me sirve en una crisis de desafección política para perder la afiliación y se debilita más el sindicato. Y a lo último, conducir este proceso requiere de un conocimiento experto. Los sindicatos generalmente, a diferencia de otros países europeos, tienen una concepción muy autárquica de todos sus campos de actividad, no se benefician en todo lo que podrían de consultorías, de las colaboraciones con la universidad, y podrían hacerlo. Y nada más, perdón. Muchas gracias. Gracias, José, por la presentación, muy interesante. De hecho, luego me mandas el texto, porque estoy trabajando en lo mismo, básicamente. Dos apuntes. Uno específico respecto a la fusión de federaciones. Si eso es un debilitamiento organizacional, y de hecho es más por una necesidad
obviamente es por una necesidad, pero que no tiene ningún componente estratégico, lo pondría en duda. Creo que todos los sindicatos lo están haciendo, la fusión de federaciones. Por ejemplo, en el contexto de cadenas globales de valor tiene sentido, en tanto en cuanto una federación específica, digamos la del metal, puede dar cabida, la negociación colectiva sectorial del metal puede dar cabida a la gente que esté en el metal, pero aquellas empresas, por ejemplo, que hagan plásticos o otro tipo de componentes que no sean específicamente del metal, no están protegidos por ese convenio y dependen de la matriz. Entonces, quiero decirte, pues, la ley está hecha para que o permite que las empresas jueguen con, voy a ir a aquellos ámbitos reguladores donde menor poder sindical va a haber. Unir las federaciones para permitir el traspaso de información entre organizativamente, internamente, cuando antes no podían, creo que puede ser útil. Puede suponer un problema interno, ¿no? Pero bueno. Luego también, respecto a la solidaridad transnacional, pues, de hecho, creo que se pueden dar dinámicas, o sea, estoy de acuerdo, hay que fomentarla. Se pueden dar dinámicas que si trabajas a nivel transnacional más fuerte, pero a nivel local no lo haces, se podrían dar dinámicas de aristocracia obrera en el sentido de, vale, yo me alío con mis compañeros de Alemania para tener un comité de empresa europeo fuerte, pero me da igual el trabajador de la subcontrata, ¿vale? Porque ya tenemos aquí unos convenios potentes y nosotros vamos a bloquear cualquier decisión de la empresa que empeore las condiciones. Mientras que todo el resto de problemas se los paso a la gente que esté por debajo. Eso podría haber una contradicción si solo se mira a un campo estratégico específico. Y lo que quiero decir es que, como yo estoy enfocando la teoría, que es prácticamente parecido a lo que haces tú, lo que estoy intentando hacer es darle una dinámica global. Es decir, no puedes solo ampliar un poder, en plan como si fuera, pues si le doy al botón y concentro recursos en aumentar el poder afiliativo, pues voy a mejorar aquí en tanto. No, hay que entenderlo todo en una dinámica general, ¿no? Porque si no, igual pues queda como muy funcional, programático. Vamos a resolver. Y es un poco el problema que tiene la literatura esta, que en vez de decir el poder organizacional ha sido, digamos, puesto en tela de juicio por el capital, o sea, la organización es poder de clase, entenderlo como si hacemos aquí un poquito, aquí un poquito, pues ya está hecho, ¿no? Ya vamos a aumentar este poder. No, te vendrá el problema por otro lado, ¿no? O sea, hay que entenderlo todo un poco. Que sé que lo has hecho, pero bueno, me gusta, vamos. Vale. Sí. Bueno, te contesto después. Sí, yo 4 apuntes rápidamente. Uno, primero, he hecho muy en falta el que no hayas mencionado el tema de igualdad hombres-mujeres. Me parece que es un tema central dentro de la realidad del sindicalismo y de los sindicatos, pues esto. Entonces, un apunte. Otro segundo apunte, yo creo que también es muy importante el tema de la corrupción. El tema de la corrupción, si es algo pues puntual, donde hay intereses mediáticos en darle mucha relevancia, o que va a haber una autocrítica porque puede responder quizá a formas de funcionamiento que lo posibilitan si no lo favorecen. Otro tercero, me parece muy importante el tema de la negociación, el planteamiento en claves con todo el mundo. Es decir, no solamente, por ejemplo, a la hora de los incrementos salariales, que estos sean pues en un porcentaje, sino lo que hace décadas era habitual, que eran los incrementos lineales. Entonces, me parece que es muy importante en ese sentido cuál es la capacidad de plantear ante la sociedad pues un horizonte diferente. Y finalmente, yo creo que es importante el momento de las elecciones sindicales. ¿Qué significan las elecciones sindicales para el movimiento sindical? ¿Un momento de reforzamiento o un momento de debilidad? Bueno, si no os importa, voy a contestar estas dos preguntas para que no vayan acumulando temas. En cuanto a las preguntas que me hacía John, sí, las fusiones pueden tener potencial revitalizador siempre y cuando se hagan con una motivación transformadora, siempre que sirvan para
alcanzar mejor los objetivos sindicales. Pero no siempre, yo por lo que he captado en las entrevistas, no siempre sucede así, ¿eh? Hay muchas peleas internas, hay otras fusiones que se plantean, pero no se llevan a término. Pero quizás lo que había que plantearse es pues lo que hablamos, ¿no? Ya quitar todas las fronteras dentro del sindicato, ¿no? Porque el capital ha sabido escaparse muy bien a estas estructuras que generan los sindicatos. Y en cuanto a eso que planteabas de la insolidaridad que podría producirse, yo me estaba acordando de algo que no se ha hablado dentro de la negociación colectiva por polígono, la negociación colectiva dentro de eso que comentabas de grupo de empresas. Ahí los sindicatos deberían de ser, tienen capacidad y además está regulado ya para poder entrar a mejorar las condiciones de las contratas. Y espero que eso también se pueda hacer a nivel internacional, que era lo que creo que me estabas planteando. Pero fundamentalmente eso, sobre la organización siempre es importante destinar recursos, yo creo que tal y como está la situación, a una escala sin precedentes, hacerlo con una motivación completamente transformadora para empoderar, y esta es mi propuesta, al sindicalismo. Sobre lo que me comentabas, bueno, todos estos temas los tengo tratados en la tesis, todos además ampliamente, pero no me da tiempo a hablar de ellos. Sobre el tema de igualdad, es cierto, dentro de la afiliación hay cada vez más, hay una progresión de mujeres, cada vez hay más mujeres afiliadas, todavía no igualan a la presencia de las mujeres en el mercado laboral, pero bueno, ha mejorado bastante, no así en los cargos sindicales. Los sindicatos siguen teniendo ciertos comportamientos y cierta cultura machista dentro de las formas de proceder, y las reuniones hasta las tantas y acabar en los bares y todas estas cosas que no sirven, para conciliar muy bien la vida personal y laboral. Sobre lo que hablabas un poco a nivel salarial, pues es importantísimo, yo creo, reivindicar, y eso también cuando hablamos de la imagen del sindicato, el papel casi en exclusividad que tiene como para la redistribución de la riqueza, digamos, sin que sea a través del Estado, ¿no? Y eso es fundamental, y las sociedades, digamos, los países nórdicos, donde los sindicatos tienen mucha presencia, mucha fuerza, y la negociación colectiva tiene mucha amplitud, pues vemos cuáles son sus cifras de desigualdad, ¿no? ¿Y qué son las elecciones sindicales? Esa es una pregunta muy buena. ¿Qué son las elecciones sindicales? En la mayoría de las organizaciones son una auténtica obsesión. Es una obsesión que además lastra todo el resto de áreas de la actividad sindical. Lastra la afiliación, lastra la acción sindical, la movilización, todo, porque se vive como una auténtica obsesión, y además luego genera efectos perversos, ¿no? Con tal de llevar una candidatura en una empresa donde no había representación sindical, llevo la que sea, me da igual quién sea, si es el amigo del jefe, el sobrino, que da igual, y eso genera efectos perversos que van en detrimento de los sindicatos. No. Ay, perdón, y la corrupción también la tengo tratada ahí. Es cierto que sí, los medios, no hay medios afines al medios de comunicación, me refiero, afines al sindicalismo. Quizás habría que plantearse desarrollar alguno para contrarrestar todo este bombo que le dan a los casos de corrupción, que es cierto que han hecho mucho daño, y los sindicatos, algunos han reaccionado con códigos de ética, y bueno, veremos a ver cuál es la aplicación de los mismos. Está por ver. A mí una duda que me ha surgido es pues esa presentación que has hecho, si solo representa a los sindicatos, comisiones y UGT, o también está ahí metido ELA y LAB. Sí, está metido ELA y LAB. Yo creo que no tienen, yo creo que tienen modelos muy diferentes, y hay cosas que has dicho que no tienen nada que ver con lo del poder en las federaciones, por ejemplo, en el modelo sindical de ELA, eso no existe, ¿no? Y hay otras cosas que, por ejemplo, aquí se ha dicho que somos yo soy de ELA,
somos muy autárquicos los sindicatos y nuestro problema ha sido que nosotros nos hemos revitalizado, ¿no? Nosotros no encontrábamos expertos que nos ayudaran a saber cómo revitalizarnos. A base de prácticas y de darnos un poco de bruces conseguimos cierta revitalización, y hasta que topamos unos investigadores en Quebec y en Europa, y fueron los primeros que nos topamos, que de verdad estaban trabajando este tema de la revitalización sindical, de manera que nos dieron luz, como, ¿no? Y ahora, bueno, yo le he conocido a Luis y tal, y he visto que también hay gente que esté trabajando en este tema aquí a nivel estatal, lo que es una gozada, y que es bueno que, o sea, eso de que nos cerramos y no queremos saber sobre los expertos, pues yo, en nuestro caso, desde luego, ha sido lo contrario, ¿no? Buscar, y lo peor así, bueno, peor, que hemos encontrado los que nos han servido, pues en Quebec y en Alemania y en Francia, ¿no? Esas dos cosas. Sí, bueno, sé de qué investigadores me estás hablando de Quebec. También ellos tienen otra manera de entender las fuentes de poder sindical, pero bueno, es cierto, uno generaliza y cuando generaliza pues mete la pata. Son modelos sindicales muy diferentes. Yo entrevisté a varias personas de ELA, de los diferentes niveles del sindicato, y bueno, conozco toda la apuesta que han hecho por la negociación colectiva a nivel de empresa, por lo que opinan del diálogo social y cómo para ellos está roto, y bueno, y me ha servido sobre todo a veces conocer diferentes experiencias es lo que te sirve para analizar mejor los procesos de revitalización, pero bueno, a la hora de presentar conclusiones igual fui excesivamente general, pero está incluido, las opiniones de ELA están bastante tratadas en el texto. Vale, yo quería hacer un apunte y una pregunta, ¿no?, sobre la cuestión del poder institucional. O sea, el enfoque es, el análisis, el reconocimiento institucional es una fuente de debilidad, ¿no? Yo creo entender que sigue un poco el análisis que hace Klaus Hofe en La Sociedad del Trabajo, que habla un poco de los procesos de burocratización sindical, y que quisiera explicar un poco para contextualizar lo que voy a preguntar, que se habla, ¿no?, de sustituir las garantías internas de supervivencia por las externas, es decir, por el apoyo y reconocimiento institucional, ¿no?, del sindicato, y la subsistencia material del sindicato pasa a depender del Estado, ¿no?, por ejemplo, la financiación, cuyas garantías se hacen indispensables. Vale, y el sindicato en este proceso se incorpora al proceso de toma de decisiones de políticas públicas, socioeconómicas, intentando conseguir el máximo de su actitud institucionalizada, ¿no? Entonces, bueno, yo la reflexión que quiero trasladar es, o sea, evidentemente es cierto que si tú tienes un aparato político que tiene otros aparatos que te pueden crujir vivo, como mínimo no en contra tuyo, tienes mayor posibilidad de desarrollarte como sindicato, ¿vale? O sea, hasta ahí cualquiera llega, pero el tema de la apuesta o entender la participación institucional o la perspectiva del poder institucional en un contexto de crisis del intercambio político, donde no hay intercambio tal, es decir, los gobiernos neoliberales obedecen los dictados de la patronal y todos los procesos que ha habido de intento de concertación social a nivel macro en el Estado español, los propios, con institutos UGT se han topado con la evidencia de que el otro interlocutor no les necesita para nada, ¿no? O sea, se cumple perfectamente lo que plantea Hofe en el siguiente punto, ¿no? Vale, dicho esto, y teniendo en cuenta, ¿no?, que esta práctica, digamos, de tratar de influir en la política económica, voy a ampliar un poco por ahí, ¿no?, industrial, etcétera, desde la macroconcertación no funciona, al menos la experiencia histórica y la experiencia reciente. Bueno, la experiencia histórica, yo creo, en el Estado español, en mi opinión. ¿Conoces experiencias de sindicatos que hayan tratado de desarrollar esa influencia, a través de influir en
en estos instrumentos de política económica desde la propia estructura del sindicato, es decir, tratando de desarrollar instrumentos de democracia económica, un poco hablando del libro del encuentro, ¿no? Sindicatos que han tratado de desarrollar un poco lo que estamos tratando aquí en el encuentro, ¿no? Para que el sindicalismo pueda ampliar su capacidad de intervención en estos parámetros. Pues no conozco, no conozco, pero vamos, seguro que hay muchos que lo están pensando. Y con respecto a lo que planteas del papel institucional, es que es casi paradójico, porque es una causa de debilitamiento, pero a la vez una precondición para el fortalecimiento. Es un arma, digamos, ¿no?, dentro de las organizaciones sindicales, que yo creo que deben de usar, pero deben de usar inteligentemente, que el poder institucional te lo den porque no lo tengan más remedio que dártelo, por tu fuerza entre la sociedad, en el ámbito laboral. Y entonces sí estará bien utilizado. No que te lo regalen para que estés controladín y luego, cuando no me interesa, te lo quito. Sí, bueno, yo quería, en primer lugar... Una palabra más y cortamos, porque no por nada, sino porque se nos va la hora. ¿De acuerdo? Sí. Ya sé que el debate es apasionante, pero... Sí, yo una cosa breve. En principio, dar la enhorabuena al comunicador, en el sentido de que es muy importante y que el tema bien merece una tesis, ¿no? Pero yo quería plantear dos cuestiones. Una, unidad sindical. Sí, yo creo que uno de los grandes problemas que hay ahora mismo es precisamente la división sindical y la sectarización de sectores sindicales, que aunque su discurso es un discurso efectivamente de clase y potente, pero bueno, ponen demasiados límites a la unidad sindical. Y por otro lado, esa unidad sindical es una perspectiva de la unidad de clase. Y para eso yo creo que también es importante ver la experiencia de años 60, 70, 80, los grandes cinturones industriales de las grandes ciudades de este país, bueno, del Estado, y todas esas experiencias de poder de la clase obrera, es decir, el poder en el sentido de que efectivamente las experiencias del cinturón de la zona franca, del Baix Llobregat y de zonas de Cataluña sobre el tema del control de fábrica y ante situaciones de crisis, es decir, situaciones de este tipo que esta mañana se hablaba, el compañero de ELA creo que hablaba de que ellos son contrarios al tema de la creación de SAS, ¿no?, de la Sociedad Anónima Laboral, en el sentido de que pues eso es un tema que puede dar lugar también a muchos fracasos y a desmovilizaciones y a situaciones de frustración, pero por otro lado también en la perspectiva del poder de los trabajadores en la empresa y demás, creo que también es un elemento que es importante ante situaciones de crisis o de cierre y de huida de empresarios y demás, ¿no? Bueno, gracias. Sobre la unidad sindical, a ver, la unidad sindical, desde luego la unidad sindical orgánica, quizás alguna vez se pudo plantear hace años entre los dos sindicatos mayoritarios a nivel nacional, no se plantea, no creo que fuera buena, no creo que fuera buena la unidad orgánica en ningún caso, es necesario que haya una heterogeneidad. Eso yo creo que además no es que no fuera buena, sino creo que además contribuiría al debilitamiento del conjunto del sindicalismo. Pero ahora, de ahí a en algunos sectores estar sistemáticamente a tortas en la negociación colectiva, pues habrá que encontrar un término medio. ¿Hay una palabra más? Pues sí. ¿Ibas a intervenir? Sí, falta una ponencia. ¿Cómo tú puedes, digamos, estar legitimado como poder institucional independiente si estás recibiendo una subvención? Entonces, ¿las subvenciones nos debilitan el poder del sindicato? Bueno, brevemente con una frase muy típica: el que paga manda. Eso sí. Eso sí.